Continuamos acompañándote en esta tarde, ya le damos inicio a la columna de La Otra Voz. Está Marta César, por supuesto, con nosotros, y como te adelantaba, tenemos un panel absolutamente integrado por mujeres en esta jornada. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes. Bien, Mabel, ¿y vos? Bien, bien acá. Tratando de pasarla. Tratando de pasarla, tal cual. No son tiempos difíciles. Sí. Por muchas razones. Pero bueno, tratando de pasarla. Bueno, vamos a presentar, ¿querés?, a las chicas que nos acompañan en esta jornada. Está Alfonsina Morales con nosotros, ustedes ya la conocen, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta. También está Gabriela Serrano, senadora a mandato cumplido del FIT, Partido Obrero, ¿no? También está Abigail Velázquez, referenta de Género y Disidencias de Nuevo Encuentro, así que les damos la bienvenida a las tres. Gracias por acompañarnos. Bueno, y hoy una temática muy especial, obviamente una temática que nosotros abordamos a lo largo de todo el año. No esperamos exactamente a que ocurran sucesos o que sean fechas puntuales, pero sí queremos saber, especialmente en estos momentos, ¿no?, qué está pasando con la violencia de género también en nuestra provincia, ya con miras a lo que va a ser el 25 de noviembre y todas las actividades que se realizan en torno a esto, ¿no? ¿Es así? Sí, y actividades, marchas, que van a tener un marco especial, Mabel. Lo que está ocurriendo en el país y lo que viene ocurriendo en el país, mejor dicho, y que ha tenido como resultado lo que tenemos, un aumento de los femicidios, aumento de denuncias por violencia de género. Estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Sí. Y luego contextualizado en este macro sitio regional, donde se están violando todos los derechos humanos para todas las personas, pero especialmente para las niñas y las mujeres. Como en Chile y en Bolivia, por ejemplo, a donde a las mujeres que se las detiene como un método de disciplinamiento, se las está violando, inclusive en banda. En Chile ha habido muchos casos de jovencitas violadas por 5 o 6 pacos, como le llaman allá. Y eso mismo ha empezado a ocurrir en Bolivia, lamentablemente. Tremendo, la verdad, ¿no? Como vos decís, un contexto regional que tampoco es demasiado auspicioso en torno a todo lo que viene sucediendo. Bueno, Alfonsina, me gustaría tener tu evaluación, ¿no?, acerca de lo que ha sido el trabajo que has llevado adelante también dentro del observatorio. ¿Qué cosas vos pensás que se han modificado en positivo y en qué cosas quizás hasta existan retrocesos, ¿no?, en nuestra provincia? Bueno, en primer lugar, creo que en estos 4 años, que fue también un poco difícil sentar bases en lo que tiene que ver con cuáles eran los objetivos y para qué estaba creado el observatorio, digamos. Se esperaba en muchos casos, porque bueno, también se crea en un momento bastante complejo en cuanto a las estadísticas provinciales puntualmente, que venía a resolver la cuestión de la violencia contra las mujeres, y bueno, es obvio que una institución en 4 años eso no lo puede hacer, y tampoco era el objetivo central. Más que nada era empezar a indagar y a revisar las políticas públicas existentes y por dónde debía ir el camino. Creo que en un balance, digamos, sí se han sentado posturas en relación a por dónde debe ir la política, puesto en consideración cuáles son las políticas públicas que, a mi entender, deberían modificarse o no estar presentes. Y el desafío que creo que queda de ahora en más, en base a una base de diagnóstico de estos años ya establecido, es que el nuevo directorio tiene un gran desafío de ver cómo hacer para que las recomendaciones que surjan del observatorio sean tomadas. Bueno, sé que desde los otros poderes siempre, cuando decíamos que las recomendaciones deben ser por ahí vinculantes, como que se agarraban de los pelos, pero me parece que hay que ver cómo lograr que, una vez que estén sobre la mesa las propuestas, quienes deben implementar las políticas tomen estas recomendaciones y se generen políticas públicas más acordes a las mujeres y que llegue a todo el territorio. Porque hubo sí avances y políticas, pero siempre pensando en un estereotipo de mujer y en una ubicación geográfica específica, digamos, claro, ¿no? Si vos estás en la ciudad de Salta, tenés mayores opciones de ser asistida, no en todos los casos bien, pero por lo menos sí lugares a donde tocar la puerta, que en ciertos lugares de la provincia
lo único que te queda a mano es alguien que te acerque hasta la comisaría más cercana. Claro. Que creo que no es eso a lo que apunta una asistencia integral a la violencia, ¿no? Y sobre todo tratar de fomentar lo que es la prevención, ¿no? Empezar a canalizar eso, de otra manera. Eso también tengo mis temores, digamos, en todo el avance, los años que ha costado para que educación tome, ¿no?, las riendas de decir, bueno, hay que dar eso y reconozca que no se estaba dando. Y donde hoy hay disposiciones y están obligadas, y los docentes, yo que por ahí ahora estoy docente y las ves que renegando que están obligadas a dar en muchos casos, bueno, tengo mis temores que eso empiece a retroceder, ¿no? Gabriela, ¿y cuál es? Bueno, es como una pregunta, a ver, estoy muy dispersa hoy, pero digo, ¿cuál es tu mirada en relación al nuevo gabinete de Sáenz en cuanto al avance que podamos llegar a tener las mujeres o los derechos de las mujeres en esta provincia? Bueno, sí, el gobierno de Urtubey se caracterizó siempre por ser muy conservador en cuanto a los derechos de las mujeres. Recordemos que adhirió recién a la Guía Nacional de Abortos No Punibles el año pasado, al calor de la lucha por el aborto legal y la marea verde, porque ya era una vergüenza que acá solamente se estableció un tiempo tope para cumplir con el aborto no punible en caso de violación, siendo que se estaba tratando en el Congreso una ley de interrupción voluntaria. Entonces tuvo que adherir, y yo creo de que de acá en más, en esta nueva etapa con el gobierno de Sáenz, va a ser muy difícil, porque estamos nuevamente ante gente que es muy conservadora, pero además muy reaccionaria en muchos de sus elementos políticos que están presentes. Sí. Entonces, es decir, que vamos a estar peor. Aparentemente sí. Bueno, yo creo que a pesar de que, bueno, creo que el movimiento de mujeres dio mucho de sí, ¿no? Y de que acá lo que se consiguió fue por una presión constante de las mujeres luchando, porque si no acá ni siquiera hubiéramos tenido una ley de violencia familiar, claro, que es la más vieja que tenemos en Salta. Sí, sí. Ahora, que podemos seguir retrocediendo, claro que sí. Yo creo que las cifras que ha elaborado el observatorio este año sobre la cantidad de intervenciones que piden las mujeres al 911, creo que son 74.000, es una barbarie. Ahora, eso después no se traduce en denuncias. No. Entonces, ¿qué pasa? Esas mujeres están en un riesgo enorme y Urtubey incluso compartía la posición de Patricia Bullrich, que según ellos, desde los 4 años del gobierno de Cambiemos, bajó la tasa de femicidio. Claro. Bueno, no es así. Los datos judiciales dicen otra cosa, y acá en Salta hemos seguido teniendo femicidios muy graves de mujeres que ya tenían un recorrido judicial hecho. Sí, sí. Entonces, eso es un crimen, no pueden claro, mirar para otro lado cuando tenemos una situación como esa, ¿no? Bueno, en un ratito hablamos con Abigail, tenemos que cumplir con una tanda cortita y ya volvemos. Seguimos acompañándote y bueno, quedaba pendiente también la devolución de Abigail en torno a lo que veníamos hablando, así que queremos escucharte, Abigail, cuál es tu pensamiento acerca de estas dos cuestiones, ¿no? Si es que algo se ha avanzado como provincia y si esperás una mejor proyección o quizás algo peor para los próximos 4 años. No, bueno, en relación a por ahí a lo que venían diciendo las compañeras, para mí sí es como preocupante la situación que se viene para Salta, digo, con este cambio de gobierno. Sobre todo uno viendo y haber visto, bueno, las campañas, los discursos de las campañas, sabemos que estamos ante por ahí personas que son antiderechos, que se manifiestan desde ese lugar. Y eso para la provincia y para todo lo que el movimiento de mujeres venía generando, el movimiento de mujeres, también de las disidencias venía como luchando, es como
en alerta, digo, ¿no? También es como que nos exige y requiere una organización por ahí más profunda, más dialógica de la que ya se venía teniendo estos años. Por lo menos eso es lo que nosotros desde el Frente de Géneros y Disidencia venimos como viendo y posicionándonos frente a lo que se viene en este salto. Y hay una cuestión particular que nosotros siempre mencionamos, que se está por discutir justamente ahora, y son los presupuestos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en relación a esto? Porque obviamente para realmente poder generar cambios también se necesita dinero, también se necesita apoyar a las mujeres desde otro lugar, y eso es lo que siempre escasea, ¿no? En ese aspecto nunca hemos tenido ningún tipo de esperanza, porque a medida que pasan los años van bajando los presupuestos para la atención, para la erradicación de la violencia de género y para sostener los distintos programas en ayuda o en socorro de las mujeres y niñas víctimas de violencia de género. Yo creo que este año especialmente va a ser un año muy duro, primero porque Macri deja un país absolutamente destruido, deja un país con una deuda externa enorme, impagable, y además, y eso se va a traducir en las provincias. Salta no es una isla. Cuando acá mucha gente repetía, Salta tiene futuro, Salta, yo no sé qué futuro esperaban de Salta. Si estamos endeudados hasta la cabeza, si esa deuda se va a pagar, de algún lado tiene que salir esa plata, a menos que comiencen con la maquinita a imprimir. No hay dinero en este país. Y no solo no hay dinero en el Banco Central, no hay reservas, sino que también han echado mano de el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, han echado mano de los fondos del PAMI, ya no tienen de dónde sacar plata. Entonces, yo no veo en lo inmediato un futuro muy halagüeño, y que sea para celebrar para las mujeres, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta además que circunstancias como el desempleo, la precarización laboral y además exacerban, ¿no?, todo este contexto, porque se les quita además a las mujeres las herramientas para poder salir, para poder dejar muchas veces esa casa que comparte con ese hombre violento, poder tener o disponer de algún espacio, ¿no?, para ir con sus hijos. Así que obviamente la situación se hace mucho más compleja. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque el panorama económico, obviamente, como dice Marta, es muy poco alentador, y obviamente no hay demasiadas esperanzas de que eso cambie, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Y bueno, será la prueba que también tenemos que pasar, ¿no?, todos los movimientos de mujeres, de la lucha independiente del Estado, porque acá se ha visto de que todos estos bloques políticos tienen una ligación muy fuerte con la Iglesia. Mira, el día de hoy ya tenía dictamen de comisión la modificación al proyecto de ley de la ESI, en donde se plantea que sea de orden pública para que efectivamente pueda implementarse en todas las escuelas. Estamos hablando del Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, sí, en la Cámara de Diputados de la Nación. Sí. Si bien la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley del aborto legal, ahora no quieren tratar el de la ESI. Claro, una contradicción, porque es el mismo Congreso. Sí, es el mismo Congreso, y además va a perder estado parlamentario. Ahora, el próximo cuerpo que va a asumir tiene una mayoría celeste abrumadora, Entonces, no creemos de que vaya a prosperar, va a ser muy difícil. O sea que las mujeres tenemos que pensar de que si queremos conquistar el aborto legal, la educación sexual, lo vamos a tener que hacer desde las calles. Y en cuanto a la situación provincial también, porque los datos del INDEC, bueno, son muy completos, muestran también la situación de la mujer trabajadora en Salta, es realmente paupérrima. Entonces, es cierto que hace falta también muchos recursos para sacar adelante la situación de muchas mujeres que sufren violencia, que en su mayoría tienen varios hijos. Entonces, tienen que ser todas conquistas arrancadas desde la lucha callejera. Nosotros no vemos de que tengamos, digamos, otra manera, ¿no?, de ir conquistando todo esto. Está muy difícil porque a nivel regional también. Sí, creo que la marcha del 25 es muy importante que haya un fuerte pronunciamiento del movimiento de mujeres en contra del golpe en Bolivia, por el Fuera Piñeira, porque la agresión que están sufriendo las mujeres en estos países
como lo comentaba Marta hace rato, es terrible. Desde la agresión física, la agresión sexual como método de escarmiento, la humillación. Es horrible ver cómo pasaban en Telesur las mujeres en Bolivia, las collas o de polleras, como se dice en ellas, llorando porque para humillarlas les cortaban las trenzas, les cortaban las cimbas. Entonces esto no puede seguir pasando. Ahora en Bolivia, ¿qué dicen? Acá llegó Dios, dicen. Entonces hay bueno, este avance, un clericalismo muy fuerte, ¿no? Claro. Y acá en Argentina también, no lo tenemos bajo la misma forma, pero la manera en cómo se opusieron a la ESI, a que los chicos puedan tener conocimiento, tener las herramientas para defenderse de los abusos, eso no quieren. Entonces tenemos que seguir luchando. Bueno, recién que mencionabas el tema del avance de algunas iglesias, ¿no? Sobre todo de las iglesias evangélicas o de la Iglesia Universal particularmente, ¿no? Que además ha cooptado muchos espacios televisivos que mandan mensajes de manera permanente y que, como vos decís, también en muchos casos son los sostenedores de estas situaciones de violencia y de estos golpes que se viven en Latinoamérica, ¿no? Tenemos varios ejemplos. Sí. Bueno, Olmedo en el interior quiso hacer la Bolsonaro, ¿no? Casi todos los grupos evangelistas tenían su propia lista celeste. Entonces, es crucial esto cuando hablamos de la separación de la Iglesia del Estado. No solamente implica los privilegios que tiene la Iglesia Católica y a la cual se le permite la intromisión sobre cuestiones del Estado, sino también a estas otras iglesias, ¿no? Que también se les está dando esta injerencia y que no corresponde. Nosotros siempre le planteamos a la gente de que no es que estamos en contra de la fe. Claro. Es una decisión personal. Creo que los sentimientos religiosos son, como lo dice la palabra, son sentimientos, son muy propios de las personas. Ahora, nosotros lo que no queremos es que decidan ni en la educación, ni en la salud, ni en la justicia. Sí, o cuando las iglesias como instituciones de poder se inmiscuyen en la cuestión pública. Bueno, y hasta llegan a financiar o apoyar golpes de Estado. En Chile, todas las cúpulas de las distintas iglesias evangelistas se reunieron con Piñera para apoyar a Piñera. ¿Cómo puede alguien que anda con una Biblia hablando del amor de Dios ir a apoyar a un dictador que ha enviado a los militares a la calle a asesinar, a secuestrar, a torturar gente? Eso es una barbaridad. Lo mismo que pasó en Bolivia. Fíjense que el primer acto simbólico tremendo, que en realidad es el acto que da comienzo, aunque ya habían comenzado incendios de las casas de parientes o integrantes del gabinete de Evo, el acto simbólico es de este fascista Camacho entrando al palacio y dejando la Biblia junto a la bandera sin los colores de la bandera huipala, a la bandera boliviana y a la bandera de Santa Cruz. Entonces, digo, eso es una cosa espantosa, esta cuestión de querer reemplazar la Biblia, la Constitución por la Biblia, que es lo que está ocurriendo en gran parte de Latinoamérica. Y son esas iglesias. Digo, no podemos dejar de mirar también el rol de las iglesias católicas en los golpes y en las dictaduras militares y civiles de todos los tiempos en América Latina, por supuesto. Pero en este momento creo que este gran actor religioso, político también y económico es el fundamentalismo evangelista que está financiado por organizaciones de Estados Unidos y de Inglaterra, esos mismos que nos critican, que tratan de descalificar al feminismo, que nos acusan que nosotras recibimos plata. Bueno, ellos son financiados por Estados Unidos y son financiados para apoyar estos golpes de Estado, lo que es terrible. Terrible, porque no hemos visto un solo pastor evangelista expresarse públicamente en contra de lo que está ocurriendo en Chile o en Bolivia. Bueno, acá nos empiezan a llegar mensajes. Dice: hola, me gustaría que separen las acciones de los seres humanos que dicen ir en nombre de Dios. Dios es amor y Dios no está en un librito, ¿no? Bueno, obviamente lo que vos expresabas de que la fe y el sentimiento que uno pueda tener o la religión es algo particular, pero que acá se toma como una herramienta prácticamente de guerra, ¿no? En estos apoyos que, como decía Marta,
se daban. ¿Qué piensan de esto que está ocurriendo, digamos, a nivel internacional, pero que está muy cerca de nosotros y que también, obviamente, va a terminar marcando el contexto, ¿no?, en el que Argentina se va a desarrollar si es que la situación sigue así? Digo, empezamos a estar rodeados de gobiernos de extrema derecha, ¿no? Sí, yo creo que es un gran desafío por ahí mantener esta independencia que plantea la compañera, es decir, los movimientos independientes en relación al Estado, pero también viendo que hay que por lo menos cuidar lo que se alcanzó, porque también, así como Salta, como decía Marta, Salta no es una isla, Argentina tampoco lo es, y hay un contexto latinoamericano bastante complicado en relación a los derechos adquiridos, ¿no? Entonces creo que hay que estar, me parece, en una situación de alerta para defender lo que se alcanzó, porque no nos fue regalado nada, digo. Por supuesto. Entonces todo lo que se ha alcanzado fue a través de los movimientos de mujeres y creo que hoy más que nunca tenemos que unificar como ciertos criterios de base que nos unifiquen, por lo menos para defender lo alcanzado y ponernos firmes para no retroceder en lo más mínimo. Recuerdo cuando empezó todo el debate del aborto, salían desde los sectores opositores a decir que con la ESI era suficiente, ¿no? Como lo primero que querían es que se cumpla la ESI, ¿no? Porque con la ESI ya está, y hoy que decimos, bueno, listo, con la ESI, no, retrocedemos, claro, ahí también, digo, entonces estamos como bastante complicados. Y yo retomando el tema de esto que decían de las crisis económicas, es sabido que obviamente en los momentos de crisis las mujeres son las que más sienten, ¿no?, el batacazo en la crisis económica, porque obviamente se achica todo lo que tiene que ver con la asistencia, las mujeres en general, somos las que estamos a cargo de los hogares, digamos, y de los niños, y bueno, obviamente si se achican los espacios en donde yo puedo resolver mis cuestiones cotidianas, obvio que no voy a tener tampoco tiempo de salir a trabajar, pero presupuestos hay, el Estado sigue estando, la cuestión es cómo, o sea, cuál es la mirada y la ideología que se tiene como política pública, en qué se gasta lo poco que se tiene. Claro. Y yo creo que ahí también hay que empezar a incidir, que no empecemos con que la excusa es que no hay dinero y que estamos en épocas de crisis, porque gastar van a gastar, dinero siempre hay para mantener la maquinaria estatal. La cuestión es en qué se invierte, en dónde se ponen las prioridades. Y cómo creo que, se invierte. Y cómo. Entonces, bueno, creo que hay que estar ahí, alertas, en donde no nos comamos esto de que no hay dineros, sino de que, bueno, insistir para ver cómo se lo gasta. Se redistribuya de la manera adecuada, ¿no? Bueno, hay muchos partidos, no tanto, bueno, algunos partidos políticos, muchas organizaciones sociales o muchas mujeres que hemos estado en la calle a lo largo del tiempo. Pero yo creo que se viene una época, sobre todo aquí, en que vamos a permanecer más tiempo en las calles, porque me parece que vienen tiempos más difíciles que los que pasamos. Sobre todo siempre pensando en esto, ¿no? Yo estoy leyendo ahora mensajes de compañeros y compañeras de Bolivia terribles, y digo, no me puedo despegar de ninguna manera en las 24 horas del día de todo lo que está pasando ahí, y a mí me parece que toda esa cuestión nos tiene que mantener alertas, y creo que nos va a hacer permanecer más tiempo en las calles, porque tenemos un gobierno de derecha. Podemos decir que el gobierno de Cristina y Alberto son un gobierno progre, no voy a decir que es un gobierno de izquierda, progre. Pero aquí en Salta tenemos un gobierno de derecha a derecha, ese es el tema, de derecha a derecha. Y Bolivia está aquí nomás a unos pocos kilómetros. Entonces, no sé, es una situación extraña, es una situación muy rara, muy complicada, pero yo tengo esa seguridad, esa sensación de que vamos a tener que estar más tiempos en la calle ahora que antes.
Veníamos haciéndolo, por supuesto, estos 4 años lo hicimos, pero ahora va a ser peor, me parece. ¿Qué va a pasar con la diversidad, Abigail? Porque también estos momentos significan también sentar otro tipo de bases, también significa mayor persecución, ¿no? Que se retrocedan muchas veces en derechos, como decía recién Alfonsina. Sí, un poco siguiendo con lo que decía Marta también, de que nos va a encontrar más en la calle, yo creo que también nos va a encontrar más en distintos espacios, luchando y resistiendo mucho más que lo que veníamos haciendo. Digo, a mí en particular, también es preocupante la situación social y cultural que está como afectando a todo el continente, ¿no? Estos discursos de odio, no solo los discursos, sino la violencia y los crímenes de odio, como ya contaron, sobre las mujeres, las violaciones, pero también sobre las disidencias, que también ahí se aumenta y que hoy todavía sigue siendo poco dicha, ¿no? Tiene poca voz todavía. De hecho, pasó una marcha hace poquito con una lista de exigencias y reclamos en cuanto a temas de salud, educación, y vemos también ahí cómo eso, también hay una organización existente en el colectivo LGBTIQ, que también me parece que se profundiza, pero que nos tiene que encontrar de alguna manera también mucho más unidos y en diálogo con los movimientos feministas, ¿no? El movimiento feminista no solo se cierra en las mujeres, sino que ha sido partidario de luchar por todas las desigualdades, por la mayoría de las desigualdades que existen de los distintos sectores vulnerables en las sociedades, aquí en la provincia, en Argentina y me parece que en todos lados. Un poco para mí es preocupante eso, en ese sentido los discursos que se manejan, porque van modificando y van entrando en las prácticas, sociales de todos y de todas. Entonces ahí es como empezar a ver también cómo le hacemos ese frente a esos discursos que se legitiman desde nuestros lugares. Claro que sí. Bueno, acá dice, buenas tardes, ojalá que nos unamos para lograrlo mejor y que realmente lo primero es dar ESI en las escuelas, pero no que el docente la dicte o enseñe, la tiene que enseñar un experto, ¿no? Uno de los mensajes que nos llegan. A ver, ¿qué más? Les digo que también hay otros, dicen con relación al tema Iglesia y Estado, son instituciones, tienen principios y normas que el feminismo y la ideología de género, bueno, acá vuelve a aparecer el término ideología de género, no puede avasallar porque existe la libertad individual de elección, no es justo imponer ningún pensamiento, menos a los jóvenes, utilizando aparatos de hegemonía de poder, dice, como los medios de comunicación y las escuelas, por decir algunos, y este mensaje particularmente me gustaría que lo respondan, porque este mensaje lo manda Ariel, que tenía una foto de perfil y cuando mandó el mensaje automáticamente la sacó, ¿no? Y dice, la violencia le impone el feminismo inventando causas, mintiendo, queriendo imponerse con violencia. No, es terrible eso. ¿Quién manda eso? ¿Suriani manda eso? Ariel. Anónimo, ¿no? Y sacó Ariel su dice foto su de perfil. Ariel. Claro, Ariel dice su perfil, Sí, pero sacó Ariel, su foto automáticamente. Sí, o como te llame. A mí me parece una barbaridad. La ideología de género no existe, no existe en absoluto. Eso es un invento que ha salido de los sectores más retrógrados de la Iglesia Católica y que lo ha tomado obviamente la derecha, le ha servido a la derecha también como discurso de ataque al movimiento feminista que se ha visto reforzado, un movimiento feminista que ha ido creciendo a lo largo de estos últimos años. No hay tal ideología de género, eso es un barbarazo, eso es de ignorantes. Hay perspectiva de género. Y Ariel, Ariela, Juan o Juana o como te llames, te vas a tener que acostumbrar a esto de perspectiva de género, de violencia de género, porque a partir del 10 de diciembre ingresa un gobierno nacional que ya prometió que va a legalizar el aborto y que además va a instituir un ministerio, que no sabemos cómo se va a llamar, ministerio, decían, de la mujer y las diversidades, o de género y las diversidades, no sé. También tendremos que estar atentas ahí las mujeres para ver quién va arriba y que ese ministerio no termine siendo un sello. Seguro. Sí, sí.
Las feministas sabemos que cuando nos organizamos y salimos a las calles logramos muchas cosas. Así que eso es una gran mentira. La educación sexual integral creo que es una de las herramientas más necesarias para empezar a educar a niños, niñas, niñes desde la más temprana edad, no solo en sus diferencias biológicas, sino también para que esas diferencias biológicas no sean transformadas en desigualdades. Ya lo dijimos mil veces en este espacio. Se enseña a los niños, obviamente, las distintas funciones biológicas, pero también se enseñan que hay distintas formas de autopercibirse, que hay distintas formas de vivir la sexualidad y que eso debe respetarse. Y se enseña básicamente a respetar al otro, a la otra, al otro. Se enseña a respetar los derechos humanos en igualdad. A eso le tienen miedo, a eso le tiene miedo la derecha. Por eso atacan de esta manera. No, y después con esto que decían sobre los casos de violencia de géneros que son falsos, denuncias falsas. Miren, eso es lo que nos está costando vidas. Porque eso es lo que pasa cuando un determinado fiscal o juez no cree que sea grave la denuncia que está poniendo una mujer y después la terminan matando de un cascotazo en la cabeza y tirándola en un pozo ciego, como pasó con esta mujer que fue asesinada en Tartagal. Esa barbarie no queremos. Y no queremos ningún tipo de violencia. Ahora la ESI también es una herramienta porque nosotros queremos que nuestra juventud afronte las relaciones interpersonales desde otro punto de vista. Es sumamente positivo porque lo que queremos es otra conciencia. Queremos hablar de consentimiento, queremos hablar de relaciones pares, digamos, sin violencia. Entonces, este tipo de discursos buscan golpear, ¿no?, la lucha de las mujeres, porque de fondo lo que encubren es ellos sí defienden, digamos, desde lo ideológico que no cambie nada, que acá la gente piense, no, claro, el problema es que los pibes, pero no piensan en sexo, que hay denuncias falsas, pavadas como esa, no sé qué denuncias falsas, porque tenemos hace poquitos días nomás la Cámara de Diputados de la Nación publicó que el porcentaje de violaciones que se dan hacia niñas y niños se dan dentro del entorno familiar. Entonces, ¿qué me hablan de la mayor cantidad? Y la mayor cantidad de víctimas son niñas. Y esas violaciones son cometidas por padres biológicos, padrastros, abuelos, hermanos, tíos, primos, vecinos, amigos de la familia. Entonces, ¿qué nos vienen a decir de denuncias falsas? Por favor. Bueno, tenemos que cerrar. ¿Querías agregar algo, Alfonsina? Yo cortito, sí, que tenía que ver con la compañera. Sí me preocupa mucho el recrudecimiento que hay hacia la disidencia y las personas trans. Estos últimos meses se han visto claros ejemplos, tanto en eventos culturales, hasta en las fiestas cuando se hacía para juntar el dinero para la marcha. Siempre, ¿no?, hubo una represión muy exacerbada, pero creo que en este tiempo se han sentido con mayor validación. Y eso sinceramente me preocupa. Y hoy en las escuelas el mayor rechazo de la ESI es a trabajar cuestiones de diversidad. Sí. Y eso bueno, tenemos que decir que el ministro de Educación fue uno de los que impulsó que se eliminara la dirección de la diversidad en la municipalidad. Estamos hablando de Matías Canepa. Bueno, invitamos, por favor, a todas las mujeres que quieran ir hoy a la tarde, a partir de las 7, en el Alvarado 551, a una de las asambleas preparatorias para la marcha del 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias. Invitamos también a toda la población que se sienta comprometida en erradicar la violencia contra niñas y mujeres y contextualizado en este panorama de golpes de Estado y represión en América Latina. El lunes 25 vamos a estar marchando a partir de las 18 horas en la Plaza 9 de Julio. Bueno, con eso nos despedimos, nos vamos, nos reencontramos mañana, por supuesto, aquí a partir de las 16. Chau, chau. Chao.